Ha sido una jornada por y para los castellano-manchegos. Una jornada en la que, como escuchaban, la presidenta Cospedal ha anunciado muchas medidas y muy importantes en materia de sanidad, en materia de educación, agricultura, agua, servicios sociales. Pero la más esperada llegaba esta mañana, la rebaja de los impuestos indirectos. Hay mucho que analizar, como le decía en el arranque de este programa, de este No nos moverán, y lo vamos a hacer con Antonio Lucas Torres, delegado de la Junta de Castilla-La Mancha en Ciudad Real. Antonio, muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Ha seguido usted desde las Cortes toda esta primera jornada? Sin duda, la más relevante de la que estamos pendientes hasta ahora es esa rebaja de impuestos, de ese primer tramo del impuesto sobre las personas físicas, que sin duda va a afectar a todos los castellano-manchegos, pero también a las rentas bajas y a las rentas medias. ¿A partir de cuándo lo vamos a notar en el bolsillo? Desde ya, básicamente. Se viene a sumar a la bajada de impuestos anunciada por el Gobierno central, pero en este caso, como decía una de sus colaboradoras, pues no va a ser a partir de 2015-2016, sino que se va a notar ya en la renta del ejercicio 2014. Es decir, que desde el primer momento del día 1 de enero de 2015, las nóminas de todos los castellano-manchegos, pues se va a poder ver esa reducción. Y es una noticia muy esperada porque es lo que estaba esperando la población, y eso va en nuestro ADN, en el ADN del Partido Popular. Siempre hemos dicho que queríamos bajar los impuestos, siempre hemos dicho que creíamos en bajar los impuestos, pero para poder llegar a este momento, bueno, pues hemos tenido que llegar antes a superar una situación que, bueno, pues que era muy delicada. Estamos hablando que era la comunidad autónoma que peor estaba en materia de déficit. Hemos superado, o mejor dicho, hemos bajado 8 puntos en cuanto al déficit que tenía Castilla-La Mancha. Nos encontramos con 11.000 millones de euros de deuda, 600.000 facturas sin pagar. Aquí le debíamos a todo el mundo. Aquí le debíamos a las farmacias, le debíamos a los libreros, le debíamos a Cáritas. Aquí se le debía a todo el mundo. Y esta tierra tiene los ingresos que tiene. Por lo tanto, bien, había que cumplir con unas obligaciones que era pagar, poner en orden las deudas, que es lo que hemos hecho, y hacer, bueno, pues un sistema garantista a la hora de poder pagar a quienes proveían a la propia Junta de Comunidades. Yo soy de la provincia de Ciudad Real. El 25% de los autónomos y de los empresarios de la provincia de Ciudad Real estaban afectados por la deuda que tenía la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha con ellos. Cuidado, estamos hablando de un tema serio. Si a esto le sumamos que había que mantener los servicios sociales básicos, como quería la presidenta, y además había que luchar contra nuestro mayor enemigo, que era el desempleo, pues estos 3 primeros años los hemos dedicado a eso, básicamente. Y ahora que podemos, ahora que hemos bajado el número de, estamos bajando el número de parados, ahora que que tenemos controlada la deuda, no quiere decir que no la tengamos, que algunos sobre todo el Partido Socialista, nos dicen ¿hasta cuándo van a hablar de deuda? Pues yo se lo digo esta noche aquí, hasta el 14 de octubre del año 2037, que es cuando se terminan de pagar los 11.000 millones de euros que dejaron en ese pozo a Castilla-La Mancha. Bien, una vez que hemos hecho entre todos, y cuando digo entre todos no solamente es la hoja de ruta marcada por la presidenta Cospedal, sino con el esfuerzo de todos los castellanos manchegos, una vez que hemos superado estas penurias, pues hemos podido poner en marcha hoy un debate del Estado de la región con propuestas muy interesantes, como es esta que hablamos de rebaja de impuestos, que no va a ir para unos cuantos, sino que afecta a todos los castellanos manchegos y de una forma muy especial a las rentas más bajas y a las rentas medias. Ya no se habla de facturas en los cajones, ya no se habla del déficit más alto de España, ya no se habla de deudas con muchísimos proveedores. ¿Cómo se ha conseguido dar la vuelta a la situación? Pues con un esfuerzo muy importante por parte de todos. Había que tener una hoja de ruta clara y definida, que es lo que hizo la presidenta Cospedal. Claro, pasar de pagar conciertos, por ejemplo, yo recuerdo el concierto de Maná en la Feria de Albacete, que costó más de 700.000 euros. Claro, eran muy simpáticos estos señores socialistas. O yo recuerdo, por ejemplo, el Día de Castilla-La Mancha en Las Pedroñeras, en el año 2008, cuando se le puso la medalla de oro a mi paisana Sarita Montiel, que en paz descanse. Ese Día de Castilla-La Mancha costó 2.400.000 euros en un solo día.
cuando estamos hablando del año 2008, cuando ya estaba la crisis en todo lo suyo, ¿no? Estamos hablando de una ruta del Quijote, por ejemplo, que costó 45 millones de euros y que por allí no pasa ni un solo turista y que realmente no costaba 45 millones de euros, sino que se gastaron 45 millones de euros. Eran muchas cosas y, sin embargo, las facturas de las farmacias sin pagar, claro, todas estas cosas, pues posiblemente nosotros durante esta primera parte de la legislatura pues hemos sido menos simpáticos que los socialistas ante la población, porque claro, les hemos quitado el circo a la población. Eso es normal, que nos criticasen. Pues claro, que cuando había conciertos, que cuando había obras como la Ruta del Quijote, que cuando había Días de Castilla-La Mancha, pero la gente lo ha entendido, porque al final la gente lo que quiere, la población lo que quiere es que se mantengan esos tres servicios asegurados, educación, bienestar social y sanidad, que se luche contra el paro, y para luchar contra el paro aquí no vale decir que vamos a generar puestos de trabajo dentro de la propia administración. Aquí quien genera el 83,5% de los puestos de trabajo en Castilla-La Mancha son los autónomos, son los pequeños empresarios y son nuestros agricultores. Y por lo tanto lo que hemos hecho ha sido apoyarles. Y una vez que hemos puesto en orden las cuentas, una vez que hemos hecho una buena negociación con los bancos a la hora de refinanciar a Castilla-La Mancha. Una de las últimas refinanciaciones que hizo el consejero actual de Hacienda de la presidenta Cospedal, pues consiguió 18.000 millones de pesetas que sirvieron para reducir las listas de espera, para poder ayudar a los que peor lo estaban pasando. Bueno, pues una serie de cuestiones que al final se hacen con mucha austeridad, con el trabajo y con el sacrificio de todos. ¿Y ahora qué podemos? Bajamos los impuestos, porque creemos en bajar los impuestos y creemos que cuanto más ayudemos a la población bajando los impuestos y efectivamente teniendo los ciudadanos el dinero en su bolsillo, pues ayudaremos a que se generen esos puestos de trabajo y ayudaremos a los autónomos a que sigan generando ese 83,5%. Y el dato de hoy no solamente es el debate de Estado de la Región, sino que hoy arrancábamos el debate de Estado de la Región con 15.500 parados menos que el año pasado. Ayer en toda España subía el paro, la media nacional era que subía, y en Castilla-La Mancha bajaba. Por algo será. Yo hoy creo que podemos decir sin pudor ninguna que Castilla-La Mancha es el mayor ejemplo de recuperación económico de toda España. El mejor dato, la mejor cifra, una cifra histórica que no se conseguía desde el año 2000, desde hacía 14 años, 1.656 nuevos trabajadores en la región en el mes de agosto, aquí en Castilla-La Mancha. Nosotros hemos salido a la calle para conocer casos reales y uno de ellos es el que les voy a enseñar a continuación, porque esta rebaja de impuestos al final se traduce en historias, se traduce en familias, se traduce en trabajadores y vamos a poner un ejemplo, no vamos a dar el nombre evidentemente, pero una persona que gane 20.000 euros, tenga 2 hijos, uno de ellos menor de 3 años, tendrá un ahorro de 418 euros en su declaración. Estamos hablando, como decimos, de casos que van a afectar a todas las familias castellano-manchegas. Efectivamente, y no solamente en ese caso, pues ese ciudadano tiene la suerte de tener 20.000 euros al año. Pero hay mucha más gente que también tiene menos. Que son 1.000 euristas y que incluso algunos no lo son. Y no solamente estamos hablando de personas que tienen un salario, sino de muchos autónomos que llegan a fin de mes y que no tienen dinero para pagar la luz o para pagar a los empleados, porque los desempleados lo pasan muy mal. Por supuesto que sí, pero también hay que acordarse del autónomo que sufre cuando llega a fin de mes porque no tiene dinero para pagar la nómina de sus empleados. Bueno, pues este tipo de medidas, la bajada de impuestos, esos 7.000 euros por la contratación que se va a hacer, pues este tipo de ayudas yo creo que son las que generan esa tendencia que yo creo que hoy ya se puede hablar de tendencia positiva económicamente hablando para Castilla-La Mancha. Abro mesa y lo hago con Alfonso Rojo. Alfonso, cuando quieras. Vamos a ver, yo de los 37.000 millones, o sea, la deuda que usted ha hablado es de 37.000 millones, la que encuentran ustedes cuando ganan las elecciones. 11.000 millones. 11.000 millones. Pero ¿y cuáles son? Ha citado algunos casos, la Ruta del Quijote, pero ¿cuáles serían los rubros más importantes
de esa deuda. Bueno, pues por ejemplo en sanidad más de 4... Porque, por ejemplo, lo de la ruta del Quijote, 45 millones sí choca, porque 45 millones es mucho dinero. Pero sí, es... los tres datos que acabo de citar son pequeños botones de muestra del deterioro político que había y del bolsillo roto que había y que a nadie le importaba en qué gastar y cómo gastar. Evidentemente, 2.400.000 euros en un día pues es mucho. Si lo comparamos con el presupuesto de una comunidad autónoma que supera normalmente los 5.000 millones de euros, pues puede parecer poco, pero a mí me parece escandaloso gastarse 400 millones de las antiguas pesetas en un solo día. ¿Cuáles son las mayores cifras, la mayor catástrofe que pudo haber aquí? Pues en muchos casos, por ejemplo, estamos hablando de que en carreteras no se pagaba. Claro, nosotros llegamos y una de las primeras facturas que tuvimos que pagar, la única autovía que había hecho y terminado el Partido Socialista, la autovía de los Viñedos, se tuvo que pagar por el gobierno de Cospedal. Claro, estamos hablando de más de 200 millones de euros. Es que Jicamán, la empresa pública de Castilla-Mancha, no pagaba el IVA. Claro, y ha habido que pagarlo. Es que en sanidad se debían más de 4.000 millones de euros. Es que, claro, es que cuando nosotros llegamos al gobierno en el año 2011, había carteles en todas las farmacias en donde decía la Junta no paga o el SESCAN no paga. Y es que era cierto. Hoy por hoy, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, el SESCAN, es la entidad que mejor paga a los farmacéuticos de toda España. Pagamos el día 20 de cada mes, pagamos el mes anterior. Claro, es muy grande la factura farmacéutica de Castilla-La Mancha. Pues mire, aquí, por ejemplo, en mi provincia, que tiene una cuarta parte de la población, somos 530.000 habitantes de los algo más de 2 millones que tiene Castilla-La Mancha, la factura mensual ronda los 12 millones de euros mensuales. Claro, es que no se debían varios meses. Y los farmacéuticos estaban pidiendo préstamos personales para poder comprarle el medicamento a los laboratorios. Entonces hay casos muy llamativos. Y luego, bueno, pues subvenciones que se daban a los empresarios o que se concedían pero no se pagaban. Los empresarios contaban con una subvención con la que no contaban, por lo tanto, hacían la inversión oportuna y a la hora de la verdad, al no tener el dinero, quebraban. Les faltaba el dinero. Nosotros hemos tenido que pagar varios miles de millones de euros de facturas de ese tipo también, no solamente facturas de un servicio que se ha prestado, sino de subvenciones también. Claro, este tipo de cuestiones, las primeras, me acuerdo que el primer golpe que pudimos pagar no solamente fueron a los ayuntamientos, que a más de 700 millones de euros, no solamente a proveedores, que me acuerdo que fueron 2.918 millones de euros en el primer golpe, que fueron 600.000 facturas y de todo tipo. No es que estuviesen en el cajón, es que estaban sin contabilizar. Esther Jaén. Sí, todo esto que dice requiere un tremendo esfuerzo, unos recortes que revierten sobre el ciudadano y al final es lo que decía, nosotros no hemos sido tan simpáticos porque nos hemos dedicado a hacer otra cosa, que simpáticos eran los que contrataban grandes conciertos en las Pedroñeras, etcétera, etcétera, pero ¿no temen que eso, a 9 meses de las elecciones municipales y autonómicas en este caso, les pueda pasar factura? Porque cuadrar las cuentas está muy bien, pero, en fin, es con el esfuerzo de todos, gracias al esfuerzo de todos y, por supuesto, con mucho sacrificio de los ciudadanos que luego pueden salir por peteneras diciendo estos no son simpáticos. ¿O creen que han sido lo suficientemente didácticos para que la gente lo entienda? Bien. Nosotros teníamos la obligación, y además así lo marcó la presidenta Cospedal, de marcar una hoja de ruta y de hacer lo que teníamos que hacer. No podíamos seguir porque íbamos hacia un pozo sin fondo. Y la gente, cuando lo explicas, pues la gente lo entiende. Y no solamente que hay que explicarlo, y posiblemente haya que explicarlo más y mejor. Totalmente de acuerdo, si es a lo que se refiere. Sí, bueno, posiblemente haya que explicar más y mejor, pero claro, hay cuestiones que en la vida de una persona, en la vida de una familia, que son básicas. Ir a un concierto está muy bien, a mí me encantan los conciertos, además el grupo del que he hablado antes me encanta, pero antes que eso tienen que comer mis hijos, y pagar la antes que eso hipoteca hay que ir a un colegio, y antes que eso hay que pagarle al farmacéutico, y hay que ir al médico, y tiene que haber trabajo. Eso es lo básico. Y una vez que se tiene lo básico en una familia, cualquier padre que nos esté oyendo sabe que lo primero es lo primero. Y si después de todo lo básico, una vez que se han cubierto las necesidades básicas, queda algo para poder ir a la feria, a subir a los caballitos, se va a la feria y se sube a los caballitos. Pero primero es lo primero.
Y yo creo que la gente lo va a entender, porque la gente no es tonta. Y la gente, los castellano-manchegos, van a saber que era necesario. Y claro que ahora pues podemos sacar pecho y decir, sí, bajamos los impuestos. Pero para poder llegar a este momento se ha tenido que sufrir mucho. Y además, con una demagogia de un partido que había enfrente, digo había porque hoy ha estado totalmente ausente, que bueno, pues que evidentemente era llamativo. Quien nos metió en este pozo es quien encima tiraba la piedra. Era quien repartía las camisetas en las manifestaciones, quien cogía las pancartas. Hay que tener jeta. Israel. Yo, don Antonio, es que conozco hace muchos años al consejero Arturo Romanillos, yo sabía que lo iba a conseguir, ¿no? Porque, en fin, le conozco, ya digo, y es un hombre con muchas capacidades, ¿no? En cualquier caso, decía usted, bueno, le hemos quitado el circo, ha habido momentos en que casi también el pan, ¿no? A la gente por estas medidas hemos visto unas subidas constantes de impuestos y claro, la gente se pregunta por un lado, yo creo que las dos preguntas que hay ahora en la calle es que los corruptos, desde luego, devuelvan el dinero y que si efectivamente la economía empieza a repuntar, que se bajen los impuestos, ¿no? Y que se repercuta, ¿no? sobre la gente. Entonces, quizás la pregunta de don Antonio sería, ¿tienen miedo a que esto se les acuse, ¿no? De, como decía Esther, una medida, digamos, electoralista que dice, no, ustedes bajan los impuestos no tanto por convicción, sino por la proximidad de un proceso electoral, ¿no? Por ahí incluso he leído cuando veníamos para acá que esto, lo que hemos visto hoy, es casi ya el pistoletazo de salida del proceso electoral, ¿no? En la región. Mire, no tenemos miedo en ese sentido porque estamos con la conciencia muy tranquila de haber hecho lo que teníamos que hacer. Nosotros siempre hemos creído en la bajada de impuestos, pero no podíamos, porque había que pagar. Y además, después de pagar, había que mantener 3 grandes bloques. No hemos cerrado ningún hospital, no hemos cerrado ningún centro de salud, no hemos cerrado ningún instituto. A la universidad le pagamos. Los de antes, el Partido Socialista, les prometía más dinero, pero no les pagaba. Nosotros le pagamos puntualmente a la Universidad de Castilla-La Mancha, que cuesta mucho dinero y de la que nos sentimos muy orgullosos. De la universidad en general y de los profesores y del claustro en particular. Pero cuidado, hay que pagar, eso cuesta dinero. Y además había que mantener unos servicios sociales que, bueno, pues muy importantes y que costaban mucho dinero, y lo hemos mantenido. Claro, en mi pueblo dicen que sorber y soplar a la misma vez no se puede hacer. Nosotros teníamos que pagar. Y después de pagar teníamos que mantener esos 3 grandes ejes. Y después luchar contra nuestro mayor enemigo, que era el desempleo. Y es lo que hemos hecho. Y ahora que vamos en esa línea, en esa tendencia, que estamos ayudando, que podemos ayudar a los autónomos y a nuestros agricultores a que generen empleo. Ahora que podemos mantener tranquilamente, no solamente mantener los centros hospitalarios que tenemos, sino hacer anuncios como el de hoy, de hacer un nuevo hospital en Puerto Llano, o hacer el hospital que merece Toledo. No un hospital faraónico que sería insostenible, por cierto, y que simplemente la caseta de obras de ese hospital costó 4 millones de euros. Claro, es que esto es llamativo. Y en una vez que hemos hecho, yo creo que las cosas por su orden, pues ahora podemos bajar los impuestos. Y la gente lo va a entender perfectamente y, es más, lo va a agradecer. En cuanto al voto, pues mire, el voto es algo particular de cada uno. Cuando lleguen las elecciones, Dios dirá y los electores decidirán. Pero nosotros hemos hecho lo que teníamos que hacer, o por lo menos así lo ha entendido nuestra presidenta. Sí, don Antonio, yo de las medidas que ha anunciado la presidenta Cospedal, más que la bajada de impuestos, me gustan las medidas de apoyo a la contratación, los 7.000 euros. 7.000 euros cuando se contrata a una persona por 3 años, y las medidas a las mujeres en riesgo de exclusión social. Y se lo digo porque me llama la atención que se anuncia una bajada de impuestos cuando usted dice que se ha hecho gran esfuerzo para pagar la deuda, es evidente. Nadie niega que había una deuda tremenda y para sostener los servicios. Sin embargo, las críticas fundamentales que se le hacen al gobierno de María Dolores de Cospedal por parte de los sindicatos, por parte de la oposición y de muchos colectivos son los recortes en dependencia, los recortes en sanidad, los recortes en educación. De hecho, por ejemplo, hay un dato del sindicato de funcionarios, del CESIP, que no es un sindicato
precisamente de extrema izquierda, que dice que hasta el 2014 se había bajado un 31% el presupuesto en educación en Castilla-La Mancha. Se habla de 20.000 puestos de trabajo perdidos en la enseñanza y en el sector sanitario. ¿No le parece que a lo mejor antes de bajar impuestos había que cubrir esas necesidades, o le parece que esos recortes eran también parte del circo? Ya sé que no le parece, pero... Para empezar, hay que decir que cuando entramos no solamente había deudas, y cuando digo que estaba en juego el sistema sanitario, el bienestar social o la educación, es que lo que estaba en juego eran las nóminas. Que está muy bien tener funcionarios o tener personal laboral, o incluso como tenían los dirigentes socialistas, 1000 fundaciones y 1000 chiringuitos con gente contratada. Y no quiero comparar en ningún caso al funcionario y al personal laboral que se ha sacado una plaza con su oposición con aquellos que estaban contratados a dedo en determinados chiringuitos del Partido Socialista aquí en Castilla-La Mancha. Por Dios, no quiero comparar. Pero dicho esto, hay que decir que a los trabajadores hay que pagarles. Y la nómina de los trabajadores de Castilla-La Mancha y de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha estaba en juego. Y o se tomaban determinadas medidas muy dolorosas. Éramos conscientes de que eran muy dolorosas, o no se podía pagar la nómina. Es que, claro, para que haya un 2 o un 3, primero tiene que haber un 1. Que ahora dicen que tenemos que volver que hay que empezar a ir hacia atrás, pues con cuidado. Por supuesto que no, vamos yo no sé a ir... si hacia atrás, pero habrá que recuperar esos servicios que se han perdido. Vamos a intentar recuperar todo aquello que podamos y que sea realmente necesario. Aquello que sea realmente necesario. Lo que no sea necesario, por supuesto que no. Aquello que realmente sea necesario, pues claro que lo vamos a intentar recuperar, pero claro, esto hay que decirlo muy claro, el dinero no cae del cielo, ni lo pone el político de turno, el dinero lo ponen todos los ciudadanos. Y por lo tanto aquí podemos tener lo que queramos tener, pero de acuerdo a lo que estemos dispuestos a aportar. Si queremos bajar impuestos, queremos mantener servicios y queremos pues hacer una aportación importante para que haya una generación de puestos de trabajo, pues lo que evidentemente no vamos a poder hacer es pues cosas como las que antes comentaba y que efectivamente, como decía su compañera, pues a lo mejor somos menos alegres en eso. Pero bueno, yo creo que la gente... Yo creo que el problema no son los conciertos de Maná, el problema son las ayudas a la dependencia, por ponerle un ejemplo, ¿no? Es decir, que hay problemas que sí que los padecen los ciudadanos, porque si no pueden ir a un concierto de Maná, pues que se pongan un disco, que vean la tele. Quiero decir que no, ese desde luego no me parece que sea un gasto necesario ni imprescindible. Por lo tanto, quiero decir, hay otros gastos que sí que... otros recortes, perdón, que sí que han provocado la crítica al Gobierno de Castilla-La Mancha, ¿no? Que son, pues eso, recortes en dependencia o en sanidad o en educación, ¿no? Y por eso yo creo que, por ejemplo, antes que anunciar una bajada de impuestos habría que cubrir eso, pero eso es mi opinión, porque yo también creo que evidentemente eso se paga con los impuestos de los ciudadanos. Pero también hay que decir, porque claro, cualquier castellano-manchego que nos esté escuchando, es bueno recordar que Castilla-La Mancha es la segunda comunidad autónoma de toda España que más dependientes tienen con prestaciones de la Junta de Comunidades, de su gobierno regional. Esto es así. Y además hay un dato también importante. Volvemos y perdonen que sea tan materialista, está muy bien dar servicios a los dependientes y nosotros somos, insisto, la segunda comunidad que más damos y que más creemos en ello, pero cuidado, es que pagamos. Es que lo que no se puede hacer es asegurar y firmar grados de dependencia y no pagar, como pasaban en tiempos pasados. Esa alegría también existía, en conceder grados de dependencia y en no pagarle a quien lo necesitaba. Nosotros ahora pagamos. Esa es la diferencia. Y claro que estamos conjugando las dos acciones, mantener los servicios, ayudar a los dependientes. Yo creo que además hoy se ha hecho un debate muy social, porque se ha hecho una apuesta muy importante en cuanto a lo social, en cuanto a lo que ha sido la apuesta por la dependencia, en cuanto a lo que ha sido la apuesta por lo que realmente necesitan los ciudadanos. Pero cuidado, lo que ha sido también es un debate muy realista. No se ha prometido ninguna obra faraónica, ya no los conciertos que pueden costar más o menos. No se ha prometido ninguna obra faraónica. Hemos hecho un presupuesto, o en este caso un debate, con unas medidas
ajustadas a lo que Castilla-La Mancha puede cumplir. Al hilo de lo que decía Rosa Paz, ¿se han garantizado en todo momento los servicios básicos de los ciudadanos en esos 3 años prácticamente y medio de legislatura? Siempre. Hemos asegurado que los profesionales cobren. Hemos asegurado que los dependientes cobren. Hemos asegurado que haya un servicio de farmacia el mejor de España, insisto. Esto, claro, puede sonar rimbombante, pero es que es una realidad. Que aquí tardaban varios meses en pagarles a las farmacias. Cuando nosotros llegamos, llevaban varios meses sin pagarles. Nosotros el día 20 de septiembre cobrarán todos los farmacéuticos, todas las oficinas de farmacias cobrarán sus medicamentos del mes de agosto. Cuidado. Esto no se hace por casualidad, esto se hace con un esfuerzo de todos. Y además dando ejemplo porque si los ciudadanos han hecho un gran esfuerzo, la ciudadanía en general ha hecho un gran esfuerzo, los políticos también tienen que hacer un gran esfuerzo. Y es lo que ha hecho la presidenta Cospedal. Y yo creo que en Castilla-La Mancha se ha hecho y se ha hecho notar. Hemos quitado los privilegios a los cargos de la Junta de Comunidades, hemos reducido a la mitad el número de parlamentarios, le hemos quitado el sueldo a los parlamentarios autonómicos y medidas como las que hoy ha pedido la presidenta Cospedal de habilitar el mes de enero o el mes de junio, yo creo que son muy importantes porque además de trabajar, es bueno que la gente diga, oiga, si yo solamente tengo un mes de vacaciones, ¿por qué estos señores tienen que tener 3? Y además les pago yo. Cuidado, hay que dar ejemplo y no podemos estar pidiéndole esfuerzos a la gente y que los políticos estén haciendo lo que están haciendo. Bueno, pues yo creo que esto es escuchar a la ciudadanía y es lo que ha hecho Cospedal. Cospedal no ha gobernado sola, ni siquiera ha gobernado sola con su gobierno. Cospedal ha gobernado en coalición con la sociedad castellano-manchega, que le ha hecho una serie de peticiones y ha cumplido. Ahora, el resto de comunidades autónomas, pues que hagan lo que tengan que hacer. Raimundo. Sí, a mí cuando decía Rosa Paz el tema de la dependencia y otras cosas al margen de que se cubra más o menos que en otras comunidades o no, y lo que me planteo es esos 50 millones que va a ahorrar, 50 millones de euros, que va a devolver el Estado, la comunidad autónoma, a los ciudadanos a través de la reducción de impuestos, que se calculan 50 millones para el año que viene, no tendrían mejor destino en volver a recuperar un poco al menos el esfuerzo en términos, digamos, sociales, que algunos hay, ¿no?, con las viviendas a las mujeres, etc. Pero está Castilla-La Mancha para que el aparato, digamos, estatal pierda 50 millones cuando hay tantas necesidades que tiene que atender el Estado. Una, y dos, traducido también eso a una cosa más importante, es el problema sigue siendo el paro. O sea, no nos podemos quedar en... tú concluyes seguir. No, bájate la carpeta, Raimundo, que es que no se te escuchaba bien. Simplemente era por eso. Vale, gracias. Disculpa. No, el tema del paro, que a mí me gustaría que me dieran el dato porque no consigo averiguarlo por ningún lado. También es verdad que nos ponemos a buscarlo de en qué paro empezó a gobernar el Partido Popular y qué paro hay ahora, porque 1.600 es una noticia extraordinaria, pero también hubo otra noticia que no fue tan extraordinaria, que hubo más de 6.000 bajas en la Seguridad Social. Entonces el tipo de contratación parece que queda un poco en el aire. Entonces, ¿en qué paro estábamos? ¿En qué paro estamos? Y si esos 50 millones se podían desde la comunidad, digamos, sin devolvérselos a la sociedad, utilizar para cosas que la comunidad necesita, como en educación, sanidad y asistencia social. Me plantea distintas cuestiones y voy a procurar contestarle a todas. En primer lugar, ¿es compatible perfectamente devolverle a los ciudadanos un dinero que es suyo, porque el dinero de los impuestos es un dinero que es suyo, y poder hacer ese esfuerzo desde el gobierno regional para que lo tengan los ciudadanos y que se pueda reinvertir? Porque nosotros sí que somos de los que pensamos, el Partido Popular piensa, y así lo hacemos en esta región, que bajando los impuestos estamos aumentando. Bueno, pues el dinero no se evapora, el dinero está en la calle, el dinero se gasta, el dinero se invierte. Estamos generando al mismo tiempo una confianza y bueno, pues al final pues generamos lo que todos queremos, puestos de trabajo también de esa forma. Nosotros estamos convencidos que hay que ayudar a las empresas, que hay que ayudar a los autónomos. Y de hecho, nuestras mayores medidas, desde el plan empresa-empleo, esta aportación de los 7.000 euros, llevamos ya desde octubre del año pasado invirtiendo más de 3.000 euros por cada desempleado que
se contrataba por parte de los autónomos, es decir, la apuesta por los autónomos, la apuesta por los pequeños empresarios, la apuesta por los agricultores, trayendo el máximo dinero de la Unión Europea para Castilla-La Mancha. Bueno, pues eso ha empezado a dar unos resultados. ¿Qué resultados son estos? Por ejemplo, en materia de agricultura, gracias al dinero que hemos conseguido traer y a tener ese peso, tanto en el Ministerio de Agricultura y en el Gobierno de España como en la Unión Europea, pues hemos sido, evidentemente, la comunidad autónoma que más dinero ha recibido en materia de reestructuración del viñedo. Un tema tan puntual y que ha hecho que el viñedo de Castilla-La Mancha lo hayamos convertido con los agricultores en el viñedo más competitivo de toda Europa. Eso hace que tengamos, como en este año que vamos a tener una buena cosecha, más corta que la del año pasado por cuestiones climatológicas, pero de muy buena calidad y estamos hablando, por ejemplo, de tener unos datos de exportación que son muy buenos. Unos datos de exportación que, sobre todo en materia agroalimentaria y sobre todo en el sector del vino, pues que está haciendo, que está moviendo la economía sobre todo de las provincias del centro de Castilla-La Mancha. Bien, pues eso es ayudar. Eso es, pues yo creo que aportar lo que se tiene que aportar a los agricultores, aportar lo que se tiene que aportar a los autónomos y a los pequeños y medianos empresarios. Y luego, por otra parte, pues se puede compatibilizar todo. La medida, por ejemplo, de ayudar a aquel empresario con 700 euros, aquel que contrate a una mujer y no a una mujer contratar por contratar, sino que estamos hablando de personas víctimas de violencia de género, a madres que tienen una serie de dificultades. Bien, eso también es social. No podrá decir que no es social. Es decir, también hay medidas que son compatibles. Y luego le voy a decir una cosa en la que creo y en la que cree este gobierno. La medida más social que puede haber es la de generar puestos de trabajo. Bien, en este último mes, 1.600 empleos nuevos. En el último año, 15.500 puestos de trabajo. La evolución de los últimos 10 meses es positiva. No hay ni un solo mes que haya bajado. ¿Que los primeros años eran malos? Es que la situación era la que era. Es que nos encontramos, como he dicho al principio de mi intervención, es que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha dejó cao al 25% de las empresas de esta tierra. Es que muchas de las empresas de esta tierra habían puesto todos los huevos en la cesta de la construcción. Y se cayó la cesta y no había más. Y había que levantar y había que generar nuevos mercados laborales. Y es lo que, en definitiva, hemos hecho y hemos apostado. Por lo tanto, ¿la tendencia se ha cambiado? Sí. ¿Se van a generar puestos de trabajo? Ya se están generando y además con una continuidad de 10 meses seguidos y en concreto de un año. Desde agosto de 2013 a agosto de 2014, 15.500 nuevos puestos de trabajo. ¿Son suficientes? Nunca es suficiente. ¿Un dato del paro es bueno? A mí nunca me oirán decir que un dato del paro es bueno porque ningún dato del paro puede ser bueno. Ahora hay que seguir trabajando y esto nos anima a llegar a quitar ese pero la pregunta es que, perdona Yolanda, pero es que es fundamental. Muy breve, Raimundo. Que no, está brevísima. O sea, ¿en qué porcentaje de paro estamos? Mismo, ¿Y cuál está? Es que no lo encuentro por ningún lado, ya es curiosidad casi ahora mismo, personal. se lo concreto. 25% me han dicho aproximadamente, pero no tengo la... Bien, ¿no? Incluso No, y entonces la pregunta no tenía... tiene un especial significado porque, claro, no es lo mismo haber llegado al fondo del todo y empezar a levantar, que es bueno, sino el hecho también de que, hombre, digamos, si cogemos el paro con 27% y lo dejamos el 25%, pues algo es empezar, ¿no? Pero si lo cogemos el paro con el 23% y ahora tenemos, o con el 25% y ahora tenemos el 25%, pues, en fin, entiéndame usted, perdón, lo que quiero decir. Mira, Raimundo, yo le voy a decir la cifra que damos a día de hoy. 0,70% de bajada con respecto a nivel nacional. A nivel nacional ha sido, tengo aquí el dato, un incremento de un 0,18 y en Castilla-La Mancha ha sido un 0,70%. En total, a la cifra que usted se refiere, en este momento hay 235.049 personas desempleadas. Que son muchas,
Claro, pero es que hay 15.000 menos que el año pasado por estas fechas. Claro, ¿que esa tendencia tiene que seguir? Pues para eso es para lo que estamos empujando entre todos. Susana, termino contigo. Yo vuelvo, don Antonio, a la rebaja fiscal. Esta mañana, cuando escuché el anuncio de la señora Cospedal, pensé, bueno, esto lo habrá consultado con Montoro, porque claro, siendo secretaria general del Partido Popular, estaría bueno que aplicara la reforma fiscal de Montoro en un año en lugar de en 2, que es lo que va a ocurrir para el conjunto de España, sin habérselo dicho, ¿no? Entonces, me gustaría que me confirmara ese extremo y luego saber qué piensa a propósito de la posibilidad de que otros presidentes autonómicos, a partir de las próximas horas, a partir de mañana, sigan el ejemplo de María Dolores de Cospedal. Mire, lo que habla la presidenta Cospedal con el ministro Montoro, yo lo desconozco. Lo desconozco y si ese dato lo habrán consultado o no lo habrán consultado. Pero supone que sí, como yo. Pero lo que sí le puedo decir es que la presidenta Cospedal, cuando hace una afirmación tan importante como esta y cuando hace una propuesta tan importante como esta, es porque tiene la total seguridad de que lo puede hacer económicamente y porque lo puede hacer legalmente. Por lo tanto, tiene las herramientas necesarias para poder hacerlas. Lo que vayan a hacer otras comunidades autónomas, pues posiblemente si le preguntan a un ciudadano de otra comunidad autónoma dirá que sería deseable, pero entenderá que yo debo ser prudente y que cada uno que esté en su propia comunidad. Yo desde luego entiendo que en Castilla-La Mancha era necesario y es oportuno. Antonio Lucas Torres, hágame un balance en 3 palabras de lo que ha sido el día de hoy en las Cortes de Castilla-La Mancha. Bueno, pues yo creo que este ha sido un debate por parte de la presidenta Cospedal inteligente, un debate cercano, un debate, o mejor dicho, un discurso, porque para que haya un debate tiene que haber 2 partes y la otra parte no la ha encontrado. Entonces le puedo decir que ha habido un discurso y unas intenciones de la presidenta Cospedal que han sido cercanas, que ha sido conocedora de la situación que tiene Castilla-La Mancha y que evidentemente pues hoy marca un presente, yo creo que muy positivo para esta región y que tenemos un futuro envidiable. Señor Lucas Torres, estaremos muy pendientes. Mañana, en unas horas, arranca esa segunda jornada del debate sobre el estado de la región. Aquí en la televisión de Castilla-La Mancha se lo vamos a contar todo en directo, igual que hemos hecho en esta primera jornada. Le hago entrega del símbolo del programa. Algunos cuando lo abren piensan que es una taza, pero no. Es algo más que pues eso. En este caso no hay trampa ni cartón y es una taza. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Antonio Lucas Torres, delegado de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Ciudad Real. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Son las 9:35 de esta mañana de miércoles. Estamos a 24 de abril del año 2013 y arrancamos en este momento el tiempo dedicado a la entrevista. Hoy vamos a hablar de Castilla-La Mancha, de todo lo que les interesa a ustedes y en concreto centrándonos especialmente en la provincia de Ciudad Real. Lo vamos a hacer con el delegado de la Junta de Comunidades en esta provincia, con Antonio Lucas Torres. Muy buenos días. Muy buenos días. Bienvenido a la entrevista de Alquite. Muchas gracias. Bueno, varios asuntos decimos de interés. El primero de ellos, estamos hablando estos días mucho de actualidad, digamos que está en Castilla-La Mancha y también en China. Allí nuestra región se está promocionando tanto desde el punto de vista político, empresarial, como también desde el punto de vista de los productos elaborados en nuestra región y que se pueden vender en el gigante asiático. ¿Cómo se valora esto? Usted que de alguna manera los delegados están en conexión directa con la gente en la calle, ¿qué valoración se hace? Es una valoración evidentemente muy positiva. Yo creo que es un viaje muy inteligente y muy productivo para Castilla-La Mancha y para vender nuestro mercado y todos nuestros productos en ese gran mercado que es el mercado chino. Hay que partir de una base. En el mundo hay 7.000 millones de habitantes. Solamente China tiene 1.343. Estamos hablando de un 19,5% de la población mundial está en ese país. Por lo tanto, es un mercado muy interesante solamente ya por el volumen de población, además por todo lo que hay que hacer allí. Y yo creo que tenemos productos de mucha calidad y en cantidad, como es nuestro vino, como es nuestro queso, como es nuestro aceite, como es nuestro turismo, que se puede vender perfectamente allí, que nos lo pueden comprar a muy buen precio y que yo entiendo que es una visita que la presidenta
Cospedal está haciendo de una forma muy inteligente y que es lo mejor que nos puede hacer los castellano-manchegos y en concreto a los autónomos y a nuestros empresarios, que son los que generan los puestos de trabajo para que esto funcione cada día. Hablaba usted precisamente de sectores estratégicos en nuestra región, con mucha presencia, por cierto, en Ciudad Real, como es el sector del vino, el sector del queso o el sector del aceite, productos que se están vendiendo, además con buena aceptación en el mercado chino. ¿Qué dicen los comerciantes cuando se les plantea poder exportar a China? Están encantados y evidentemente había muchas trabas hasta ahora para poder salir a determinados países por mil circunstancias, porque no tenían ayuda, o no tenían la ayuda suficiente, o porque bueno, pues había unas trabas legales o se les quedaba muy lejos. Vamos a dejarlo ahí. Es necesario que las instituciones, como es en este caso la Junta de Comunidades, esté para ayudar a aquel que quiere lanzar nuestro producto allí. Cuanto más productos se vendan, más productos podemos producir, más podemos vender, más puestos de trabajo al final, que es lo que queremos, porque ese es el gran problema que tenemos en Castilla-La Mancha y en toda España, que es el problema del paro. Y para generar puestos de trabajo hay que sacar nuestra producción, hay que tener más oportunidades para los trabajadores y al final pues es no solamente algo positivo para el mercado, sino también para la propia sociedad que en este momento lo está pasando mal. Digamos que serían dos líneas principales. Por una parte, empresas que se quieran implantar en nuestra región, de ahí esa contribución de la que hablaba de la Administración, y también empresas ya implantadas y que tengan negocio. ¿Cómo combatir el paro? Evidentemente, las administraciones no están para recolocar a gente. Eso ya pasó a otras épocas pasadas y nos fue muy mal. Evidentemente lo que hay que hacer es apoyar a los que generan más del 80% de los puestos de trabajo, que son los autónomos, que son las pymes, que son los agricultores y que son los ganaderos en Castilla-La Mancha. Esos son y ellos son los que generan los puestos de trabajo y a ellos es a los que hay que ayudar. Cualquier otra fórmula se ha demostrado errónea y por lo tanto, si ese es nuestro gran problema, el desempleo es nuestro gran problema, pues no podemos escondernos, hay que ir a por él. Y hay que ir a por él de la mano de los que pueden salvarlo, que son nuestros autónomos, que son nuestras pymes, que son nuestros agricultores, y para ellos tienen que ir todas estas acciones, como la que comentábamos ahora mismo, de esa misión comercial a China, y otras muchas acciones que lo que hacen es, en definitiva, quitar trabas y ayudar a los que pueden generar puestos de trabajo. Precisamente una de esas medidas, una apuesta fuerte del Gobierno de Castilla-La Mancha, es ese plan de inversión y creación de empleo, conocido como PICE. ¿Cómo está empezando a funcionar? ¿Se nota que de resultado? ¿Cómo lo acoge la gente, sobre todo en la calle, esa creación de empresas? ¿Se incentiva, pero finalmente se consigue crear empresas? Evidentemente no hay ningún producto ni ningún plan que funcione de un día para otro, sino que necesita su tiempo. Yo entiendo que está funcionando muy bien. Entiendo que va cogiendo su hoja de ruta perfectamente y que está generando pues ese entusiasmo que es necesario tanto en los empresarios de dentro como en aquellos que quieren venir a implantarse a Castilla-La Mancha, porque nos ven como una región seria, una región que cumple con sus objetivos de déficit, una región que paga, una región que produce los productos de la máxima calidad, en definitiva, una región competitiva. Y, por lo tanto, tenemos que tener herramientas, como es el caso del PICE, que sirvan para que esa competitividad sea rentable. Y yo entiendo que a medio y largo plazo va a ser muy rentable y a corto plazo, esto no cambia de un día. Del negro al blanco no se pasa en un solo día. Pero sí que yo por lo menos hablo a diario con los empresarios, hablo a diario con los agricultores y se va viendo color y poco a poco van las cosas. ¿Están las cosas mal? Pues no están todavía las cosas bien. ¿Pero están mejor que el año pasado? Están mejor que el año pasado. Bueno, pues eso es de eso es de lo que se trata. En estos 3 primeros meses del año se han generado en Castilla-La Mancha se han creado más de 8.100 autónomos. Eso supone un porcentaje muy superior al mismo periodo del año pasado, en concreto un 26,6% más que en el mismo periodo de 2011, un 10% más que la media nacional. Por lo tanto, ¿es suficiente? No. ¿Vamos bien? Yo creo que sí, que vamos bien, que vamos mejorando y que tenemos que ir mejor.
Hablaba usted de tiempo, precisamente. ¿Es lo que hace falta, algo más de tiempo para que se comiencen a ver resultados? Evidentemente. Pero digamos que las medidas son las que están ya implantadas. Son las que hay implantadas, habrá que ir incorporando algunas, habrá que ir de las medidas que hay, bueno, pues habrá que ir incorporándole nuevas herramientas a esas medidas. No son medidas estancas, sino que se le pueden ir incorporando nuevas herramientas, adaptándolas a lo que es el mercado, a lo que son las necesidades. Y yo entiendo que sí, yo entiendo que con el tiempo, poco a poco, irán progresando y de hecho así está pasando. Insisto, no estamos hablando de las coyunturas de años pasados cuando existía una ficticia buena situación económica. Digo ficticia con todas las letras, porque luego se ha demostrado que no era tan buena la situación. Pero, bueno, pues vamos a ir poco a poco y yo entiendo que sí, que con este tiempo que usted me comenta, pues van a ir mejorando lo que son tanto las empresas, aprovechándose de herramientas tan importantes como este PICE. Hablaba de la creación de unos 8.100 autónomos nuevos en nuestra región. ¿Cómo conseguir que esos autónomos afiancen el negocio, puedan abrir su negocio, pero que consigan que perdure en el tiempo, que sea un negocio que realmente tenga futuro? ¿Cómo conseguirlo? Por una parte, bien, el que se consiga crear la empresa, pero ¿cómo conseguir que se estabilice ese negocio? Pues este es lo que usted me pregunta no se hace con una sola pieza. Digamos que son muchas las piezas que son necesarias para que esa natalidad empresarial que se basa en ese aumento de autónomos, pues se mantenga en el tiempo y sean los mismos. No basta con que haya mortandad empresarial y vengan otros nuevos. No, se trata de mantener los que ya hay, que eso también es muy importante. ¿Cómo se hace? Pues en primer lugar, siendo serios, siendo competitivos, que yo entiendo que hay muchos autónomos, la inmensa mayoría de nuestros autónomos, la inmensa mayoría de nuestros empresarios están haciendo las cosas bien, pero necesitan herramientas como las que acabamos de hablar del PICE. Necesitan que la Administración elimine trabas burocráticas, que es lo que estamos haciendo, que tiene demasiadas todavía y estamos eliminando trabas burocráticas. Necesitamos ser los más ágiles, que es lo que la consejera Casero y la propia presidenta persiguen, intentar que seamos los más rápidos de toda España en crear una empresa y ponerle las menos trabas posibles, que hasta ahora se le han puesto demasiadas y se desanimaba a la gente. Una vez que la empresa está creada y que se genera productos de calidad, hay que darle otras herramientas para que funcionen. Y además tenemos que tener un mercado serio. Para que la gente nos vea como un mercado serio, los primeros que tenemos que ser serios y dar ejemplos somos las instituciones. Y en concreto yo creo que la Junta de Comunidades pues estamos dando un buen ejemplo, con el apoyo y con la ayuda de todos. Es decir, conseguir que éramos los que más déficit teníamos hace un año, que hace un año se hablaba en todos los foros de sociales, en cualquier tertulia, de que Castilla-La Mancha era la más endeudada y que posiblemente tenía que ser tarde o temprano intervenida. Y ahora mismo no. Ahora mismo hemos conseguido que ese déficit esté por debajo no solamente del 7%, sino por debajo del 2%, en concreto el 1,53%. Estamos pagándole a la gente, estamos siendo serios, estamos cumpliendo y estamos asegurando los 3 pilares del bienestar. Bien, sanidad, educación, bienestar social. Eso es lo que necesitan nuestros autónomos. Que las instituciones sean serias, que no pongamos trampas, que no pongamos trabas burocráticas y bueno, pues generar herramientas que realmente sean efectivas y que no sean de charanga y pandereta y que no sean de publicidad. ¿Qué es una de charanga y pandereta, por ejemplo? Pues lo que no se puede hacer es hacer muchos vídeos, mucha foto, mucha publicidad, como se hacía hasta hace muy poco tiempo en esta región, y luego dejar tirados a los empresarios. Eso no se puede hacer. Mire, esta región ha estado en lo que no tenía que estar. En esta región, por ejemplo, en el año 2008, en el Día de Castilla-La Mancha, ahora que queda poco, se gastó la Junta de Comunidades más de 2 millones de euros en un día, en el Día de la Región, cuando estábamos endeudados hasta las cejas, cuando no se podía pagar a los empresarios. Esa imagen no es seria, esa es una imagen de charanga y pandereta. Nosotros, por el contrario, este gobierno, el gobierno de la presidenta Cospedal, está dando una imagen de seriedad. Posiblemente
Vamos, no posiblemente. No nos vamos a gastar ni 2 millones, ni 1 millón, ni medio millón de euros en un día de Castilla-La Mancha, como sí hacía el Partido Socialista. Lo que vamos a hacer es una fiesta austera, sencilla, muy digna, recordando ese gran día que es para todos, pero evidentemente tenemos que estar en lo que tenemos que estar, que es vendiendo nuestro producto en China, vendiendo nuestro producto en Londres, quitando trampas burocráticas a nuestros empresarios, siendo serios. A eso es a lo que me refiero y ese es el camino que debe seguir la Administración regional. Habla usted del cumplimiento del objetivo de déficit, precisamente es uno de los baluartes que se lleva, precisamente hablado del viaje a Londres, el viaje a China, como símbolo de región cumplidora la nuestra. Ahora lo que se está hablando, lo que está sobre la mesa, es el objetivo de déficit para este año 2013, el 0,7% en principio es lo que se plantea desde el Gobierno. Hay cierta polémica con esto que se ha venido a llamar el déficit a la carta. Ayer el consejero de Hacienda, Arturo Romaní, decía que Castilla-La Mancha no está a favor de ese déficit a la carta. Desde el punto de vista de los castellano-manchegos de a pie, puede resultar injusto a priori, ¿no? Esto de unos sí cumplen, otros no cumplen y relajamos para los que queremos, ¿no? Bien. La presidenta Cospedal lo que quiere es que se valore, que de hecho ya lo ha hecho el propio ministro Montoro, el esfuerzo que han hecho todos los castellanos-manchegos para conseguir este objetivo de déficit ya en este año. Partíamos de más de un 7% de déficit. Éramos los que peor lo teníamos. Éramos la peor imagen en materia de déficit de toda España. Teníamos un camino muy largo por recorrer y muy duro. Y con las medidas del Gobierno y el apoyo de todos los castellanos-manchegos, entiendo que muchas veces pues haya sido más duro, entiendo que muchas veces haya podido ser pues menos comprendido, es normal y es lógico y yo lo entiendo y el Gobierno lo entiende, pero era necesario y hemos cumplido ese 1,5 que nos pedía el Gobierno español y bueno pues ahí hemos estado, hemos cumplido, hemos sido eficaces y eso se ha hecho con el esfuerzo y el sacrificio de muchos castellanos-manchegos. De todos los castellanos-manchegos, sean de un color o sean de otro color. Por eso le digo, con ese esfuerzo, si Entonces, ahora se plantea... nosotros lo que pedimos es que se valore ese esfuerzo y que evidentemente un déficit a la carta no lo podemos compartir y no lo compartimos. Y mire, la presidenta de Castilla-La Mancha da la casualidad que es la secretaria general del PP a nivel nacional, que es la número 2 del partido que mantiene o que sustenta el Gobierno nacional. Sin embargo, la presidenta de Castilla-La Mancha tiene muy claro que ella lo primero es presidenta de Castilla-La Mancha y dice las cosas alto y claro, donde las tiene que decir. Y lo primero que hace es defender los intereses de Castilla-La Mancha. Me da lo mismo hacerlo en China, en Bruselas, en Londres o en Madrid. Mande quien mande. Y si sus paisanos, los castellano-manchegos, han hecho el esfuerzo que han hecho este año, no puede caer en saco roto y lo vamos a defender con uñas y dientes. Bueno, eso con respecto al déficit, la economía, si le parece, vamos a bajar ya más a lo que es la tierra. Nos centramos en la provincia de Ciudad Real. Hablábamos de sectores como el vino, el aceite que se están vendiendo en China estos días por parte de la presidenta de Castilla-La Mancha. Sectores clave en la región y que digamos que Ciudad Real hace en muchas ocasiones de bandera por ese vino. Por ejemplo, es un producto, es la mayor exportadora de esta provincia en vino. ¿Cómo está ahora mismo la situación? Bueno, pues evidentemente los mercados yo entiendo que van bien. Hay que tener en cuenta una cosa, que podemos exportar porque tenemos mucho producto, pero tenemos mucho producto de calidad. Nuestros bodegueros, nuestros cooperativistas, nuestros agricultores han hecho un gran esfuerzo para tener no un caldo más, no un vino más, sino tenemos uno de los mejores vinos del mundo. Y lo podemos vender muy bien. Y yo creo que lo estamos vendiendo muy bien. Y eso ayuda a que los niveles de exportación pues estén subiendo. Fíjese que Castilla-La Mancha en este pasado mes de marzo ha sido la región de toda España que más ha exportado. Cuidado, hemos sido los campeones en exportación y eso es importante. Es decir, hemos vendido nuestro producto, los que mejor hemos vendido nuestro producto de toda España. ¿Está la exportación, la salida? Se lo digo sobre todo en una situación como esta. Muchos productores dicen exportamos porque además no, porque viene bien y porque no queda otra porque el mercado interior está así.
Evidentemente, y porque producimos mucho también. Tengo usted en cuenta que estamos en la mayor explotación de viñedo de toda Europa y la segunda mayor de todo el mundo. Son muchas hectáreas de viñedo, son más de 500.000 hectáreas de viñedo que generan muchos kilos de uva y muchos litros de vino que hay que venderlo. Aquí en Castilla-La Mancha, mire, estamos 2 millones de habitantes, no nos podemos beber todo el vino que producimos, ni siquiera en España. Hay que venderlo fuera y hay que venderlo bien. Y necesitamos que funcionen las exportaciones debidamente y además nos ayudan a sacar unos buenos números. Fíjese que la provincia de Ciudad Real pues ha generado simplemente durante el año 2012 en materia de vino, solamente en exportación, estamos hablando de más de 450 millones de euros. Bueno, pues son datos muy importantes y siguen creciendo. Los últimos datos que tenemos del año 2012, una vez que ha pasado, es que España ha subido en exportación con respecto a 2011 en un 3%, Castilla-La Mancha en más de un 8% y la provincia de Ciudad Real en un 24,6%. Por lo tanto, son datos muy positivos y que, bueno, pues que esto no nos tiene que hacer que nos relajemos, pero que sí que nos anima y anima a nuestro mercado a decir que podemos salir de esta y además salir muy airosamente. El sector del campo, hablamos a menudo precisamente por eso, como el vino, el aceite y demás, es uno de los sectores que tiene que tirar del carro de la economía. Se habla del turismo, ahora hablaremos precisamente del turismo y de las consecuencias de la lluvia positivas para parajes turísticos, pero en concreto el campo, ¿está viviendo un buen momento? El campo está viviendo... Toda la cautela que siempre tienen nuestros hombres del campo. Sí, sí. Dicen, bueno, el campo son rachas. está viviendo un gran momento. El campo de Castilla-La Mancha, yo diría que, y lo digo con todas las letras, nuestros agricultores son posiblemente los agricultores que tienen las explotaciones más competitivas de toda Europa. ¿Por qué? Porque se han preparado para ello. Es decir, por ejemplo, en este pasado año 2012 se ha hecho un gran esfuerzo en reestructuración del viñedo. Fíjese que de 117 millones de euros que había para toda España, algo más de 90 han venido a Castilla-La Mancha. Realmente nos habían asignado poco más de 40, pero la negociación, la lucha y la persistencia de la presidenta Cospedal ha hecho que de 40 o 42 millones de euros hayamos pasado a prácticamente 90 millones de euros en materia de reestructuración. Tenemos un clima fantástico para el viñedo. Tenemos un terreno inmejorable para el viñedo. Tenemos a unos cultivadores, tenemos a unos agricultores que están perfectamente preparados. Nos faltaba reestructurar ese viñedo y lo hemos hecho muy bien. Tenemos un viñedo, y lo digo con todas letras porque es cierto, el viñedo posiblemente más competitivo de toda Europa. Ya no tenemos que mirar hacia arriba para ver los viñedos de Burdeos o de otras zonas italianas o de otras zonas europeas. Podemos, incluso dentro de España, podemos decir que nuestra zona geográfica en cuanto a vitivinicultura está entre las primeras y tenemos cantidad y calidad. Por lo tanto, yo creo que sí, que en materia de viñedo estamos en un gran momento, que es nuestro mayor, digamos que es nuestra principal bandera. En materia de aceite y de olivos se está trabajando bastante bien. Y bueno, pues también este año pues las cosas han venido muy bien, porque estas lluvias... pues yo diría que son a grandes rasgos y en términos generales muy beneficiosas para la agricultura en general, tanto para recargar acuíferos como para el viñedo como para el olivo. Es cierto que algunos cultivos que creo que lamentan alguna pérdida de... Sí, se pueden ver perjudicados, cultivos del ajo, sobre todo en la zona de Cuenca, o algunas parcelas de cereal que se hayan visto anegadas por el agua. Bueno, pero estamos hablando de una cosecha. Yo no estoy hablando de la situación para un año o para esta cosecha. Estoy hablando de un medio y largo plazo. Y el agua ha calado en la raíz de la viña y del olivo. Tenemos unos viñedos fuertes, tenemos unos olivares fuertes que pueden ayudarnos y unos acuíferos perfectamente recargados. Por lo tanto, estamos hablando... En generales, valoración positiva de las lluvias en el campo. Estas lluvias son muy positivas. Tenga usted en cuenta que desde el año 1947 ha sido el mes de marzo el mes más lluvioso. Y digo desde 1947 porque fue el año en el que se comenzaron a tener registros de cantidad de agua que había llovido. Pero realmente
no sabemos desde cuándo habrá sido el mes de marzo más lluvioso. Yo, claro que lo saco positivo. A mí me daban al principio, en concreto a principios del mes de abril, en torno al 6 de abril, hace unos días, me pasaban unos datos de Agroseguro que estábamos hablando de 376 partes con unas 1.500 hectáreas afectadas, que eso supone un 2% de la masa agrícola de toda Castilla-La Mancha. Lo que se ha visto afectado por las lluvias en el campo es mínimo. Es poco. Evidentemente, al que le ha tocado, pues le duele, a cada uno le duele lo suyo. Pero hablando no en algo específico, sino hablando en términos generales, yo creo que es muy positivo. Positivo también para esos, hablaba de los acuíferos, precisamente hemos visto brotar agua donde hacía muchísimos años que no veíamos, recursos turísticos como las lagunas de Ruidera, las tablas de Daimiel, que están al 100% de capacidad, un buen recurso turístico también para la región. El turismo genera el 10,3% del Producto Interior Bruto de Castilla-La Mancha. Ese es fijo. Y luego puede variar y puede llegar hasta el 12%, que dependiendo del año y dependiendo de las circunstancias. Bien. Estamos hablando de que el turismo puede aportar y puede generar muchos puestos de trabajo. En concreto, hay 43.500 puestos de trabajo fijos que se dan en el turismo de Castilla-La Mancha. ¿Qué tiene de positivo el turismo de Castilla-La Mancha? Estamos hablando de un turismo interior que ya de por sí es calidad y económico, en concreto si lo comparamos con el turismo costero, pero además es que el turismo que se da en Castilla-La Mancha en estos momentos es un turismo de mucha calidad y más económico que el de otras comunidades autónomas. Como no quiero meterme en berenjenales ni quiero que ninguna comunidad se vea perjudicada por lo que voy a decir, pero es cierto, nuestros hosteleros y nuestros restauradores están trabajando muy bien, con mucha calidad y a unos precios mucho más competitivos que los de las comunidades que rodean Castilla-La Mancha. Y eso es así, eso es una realidad. Si a eso le sumamos que tenemos un turismo enológico del que ya hemos hablado, un turismo patrimonial, tenemos un turismo monumental, tenemos un turismo cultural, tenemos pues una serie de valores al que hay que sumar ese turismo de la naturaleza que ayuda a estas lluvias, evidentemente pues no nos hace un secarral. La Mancha etimológicamente significa la seca. Bien, estas lluvias lo que hacen es que no seamos ese secarral, sino que tengamos esos cereales que ya Cervantes plasmaba perfectamente en el capítulo 8 del Quijote, con esa batalla con los molinos de viento y que nos han hecho universales. Bueno, esa sería la cara amable de las lluvias. La cara negativa lo hemos visto, pues, pueblos que se han inundado. Hubo incluso que lamentar dos víctimas mortales en la localidad de Fuencaliente. En general, ¿cómo están las cosas en esos pueblos que se han visto más afectados y lo que compete a la Junta de Comunidades? ¿Qué medidas hay para evitar que próximas lluvias afecten como han afectado estas? En primer lugar, hay que, desde la cautela y teniendo en cuenta que ha habido 2 fallecidos en Fuencaliente, algo que hay que lamentar y que evidentemente es algo que nos entristece a todos y que hay que evitar en la medida de lo posible. No dejaban de ser accidentes que nadie quería, pero son accidentes. Evidentemente lo que tenemos que hacer es trabajar de forma coordinada. Y yo tengo que decir que la Junta de Comunidades ha trabajado de una forma perfectamente coordinada con todos los ayuntamientos de Castilla-La Mancha, en concreto en la provincia de Ciudad Real. Yo personalmente estuve en contacto con todos los alcaldes afectados y hemos colaborado en todo aquello que fuera oportuno. No hemos tenido prácticamente ninguna carretera cortada y allá donde había un problema, los trabajadores de la Junta de Comunidades, que han hecho un trabajo fantástico, en concreto la gente de la Consejería de Fomento, pues han sido unos grandes profesionales y han hecho un gran trabajo y han evitado que haya más accidentes, han señalizado perfectamente, han achicado el agua. Hemos colaborado con los ayuntamientos, tanto si la carretera era nuestra como si no era nuestro. Es decir, cuando un alcalde nos pedía bombas de achique, maquinaria, porque había un problema, no preguntábamos si eso era de la Junta o no era de la Junta, íbamos. Y se hacía, había una coordinación perfecta. Y yo lo que quiero dejar claro a todos los telespectadores es que aquí no se miran colores políticos, que aquí no se mira si esta carretera o si este camino o si esta calle es de la Junta o es de... No, aquí lo que hay es una colaboración y una coordinación entre instituciones que tiene que dar tranquilidad y que sirve también para dar un paso de esa seriedad de la que antes hablábamos, seriedad institucional. Por lo tanto, pues evidentemente han sido algo excepcional y ha habido daños excepcionales.
Muchísimas gracias, Antonio Lucas Torres, delegado de la Junta de Comunidades de la provincia de Ciudad Real. Así terminamos esta entrevista. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Buen día. Buen día, gracias.